En un pequeño pueblo rural, donde la vida se mide por las cosechas y no por los relojes, vivía Hilma, una mujer del campo acostumbrada a trabajar la tierra con las manos y a resistir el cansancio en silencio. Durante años, el campo fue su sustento y su orgullo, pero hacía tiempo que la tierra ya no respondía como antes. Esa mañana, el sol salió sin promesa de lluvia. Hilma caminaba entre los surcos mirando la tierra agrietada, pasando la mano por las plantas débiles, como si quisiera animarlas a crecer. Este año tampoco quiso dar, murmuró. Desde el lindero del terreno, don Eusebio, un vecino viejo y curtido por el sol, la observaba con preocupación. Se acercó despacio y negó con la cabeza. La tierra está dura, Hilma. Así no hay semilla que aguante. Yo sembré igual, respondió ella sin mirarlo, con lo poco que tenía, confiando en que algo saldría. Don Eusebio suspiró. ¿Y las cuentas?, preguntó con cautela. Hilma bajó la mirada. Ahí están, creciendo más rápido que el maíz. El silencio entre ellos fue pesado. En el campo, a veces el silencio dice más que las palabras. Por la tarde, ya en su casa, Hilma extendió los papeles sobre la mesa. Números, fechas vencidas, nombres escritos con tinta gastada. Golpearon la puerta. Al abrir, encontró a un hombre serio, de voz firme. «Vengo por el pago, Hilma. Ya no se puede esperar más». «Deme un poco de tiempo», pidió ella. «La cosecha fue mala, pero voy a responder». Eso mismo dijo el mes pasado. Cuando la puerta se cerró, Hilma se apoyó en la madera, respirando hondo. El miedo le apretaba el pecho. Al anochecer, se sentó en la entrada de la casa y miró el cielo oscuro. Antes solía hablar con Dios allí, en voz baja. Esa noche intentó hacerlo, pero las palabras no salieron. «He trabajado», susurró. «No entiendo». La frase quedó inconclusa. Por primera vez, no sintió consuelo, solo cansancio. Se acostó sin hambre y sin sueño. Mientras miraba el techo, una pregunta comenzó a repetirse en su mente, cada vez más fuerte. ¿Y si Dios ya no me escucha? La tierra estaba seca, las deudas la ahogaban, y la duda empezaba a abrirse paso en su corazón. Los días pasaron y nada cambió. El cielo seguía cerrado, y la tierra, dura. Hilma continuó trabajando el campo, pero ya no con la misma esperanza. Cada surco parecía más pesado que el anterior, como si la duda también se hubiera metido en la tierra. Una tarde, agotada, se arrodilló junto a la cama. Hacía tiempo que no lo hacía. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando las palabras que antes le salían con facilidad. «Dios, soy yo otra vez. No vengo a exigirte nada, solo a hablarte. He trabajado, he esperado, he creído, pero ya no entiendo. Las deudas me persiguen, el miedo no me deja dormir y siento que oro al vacío. Si estoy haciendo algo mal, muéstramelo. Y si aún estás conmigo, dame una señal aunque sea pequeña, porque ya no me quedan fuerzas». Esperó, en silencio. Nada pasó. No hubo respuesta inmediata, ni alivio, ni una sensación de paz, solo el mismo peso en el pecho. Hilma abrió los ojos con lágrimas contenidas. No dijo nada más. Se levantó despacio y esa noche no volvió a orar. Con los días, ese silencio empezó a dolerle más que las deudas. Cada vez que pensaba en Dios, sentía frustración. Le hablaba menos, lo pensaba menos. No porque dejara de creer, sino porque empezó a cansarse de esperar. Tal vez me dejó sola, pensó una noche. Tal vez ya no le importo. Buscando callar esa angustia que no la dejaba respirar, Hilma empezó a aceptar invitaciones que antes siempre rechazaba. Al principio no lo vio como algo grave. Solo para despejarme, se decía. Solo para no pensar tanto. Salía por las noches, después de jornadas largas en el campo, cuando el cansancio físico ya no podía tapar el cansancio del alma. El primer trago fue tímido.
Le calentó el cuerpo y le dio una sensación momentánea de alivio. Esa noche durmió mejor, o eso creyó. Entonces lo repitió. Un trago para los nervios. Otro para olvidar los números, las deudas, las preguntas que no tenían respuesta. Poco a poco, esas salidas se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo invitaciones ajenas. Era ella quien buscaba dónde ir, con quién sentarse, qué beber. El ruido de las risas, la música y las botellas chocando empezó a llenar el espacio que antes ocupaba el silencio de Dios. No sanaba su herida, pero la adormecía. Y eso, en ese momento, le parecía suficiente. Hilma comenzó a llegar tarde, a levantarse con la cabeza pesada, a trabajar el campo sin el mismo cuidado. Su fe no se apagó de golpe, se fue debilitando, noche tras noche, copa tras copa. Sin darse cuenta, mientras intentaba huir del dolor, estaba caminando directo hacia él. Ese fue el primer paso de una caída más profunda. Al principio, Hilma no lo vio como un problema. Era solo una forma de dormir. El cansancio era tanto que el cuerpo ya no respondía y la mente no se callaba nunca. Un trago por la noche le ayudaba a cerrar los ojos, a silenciar los números, las deudas, el miedo constante a perderlo todo. Seguía levantándose temprano para trabajar el campo. Caminaba entre los surcos con la cabeza pesada y el corazón vacío. La tierra seguía seca, igual que ella por dentro. Cada día rendía menos, y aunque lo notaba, no tenía fuerzas para luchar contra eso también. Por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar, el silencio se volvía insoportable. Antes, ese momento era suyo y de Dios. Ahora, evitaba pensar, evitaba sentir. El alcohol se volvió compañía, excusa y escape. Primero en pequeñas cantidades, luego con más frecuencia. No para celebrar, sino para no llorar. Las visitas de los cobradores continuaban. Algunos ya no preguntaban, solo advertían. Hilma asentía sin discutir, con la mirada perdida. Por dentro sentía vergüenza, rabia y una tristeza profunda que no sabía cómo nombrar. Empezó a pensar que tal vez todo lo que estaba viviendo era un castigo. Una noche, sentada sola en la cocina con la botella frente a ella, habló en voz alta como si alguien pudiera escucharla. Yo confié, y mira dónde estoy. Trabajé, oré, esperé. ¿Y para qué? Si Dios fuera justo, no permitiría esto. No lloró. Ya no. El alcohol había endurecido sus emociones. La fe que antes la sostenía ahora era solo un recuerdo incómodo. Cada vez que pensaba en Dios, sentía enojo. Prefería creer que Él se había ido antes que aceptar que el silencio la estaba transformando. Empezó a faltar al campo algunos días. La tierra, descuidada, se fue cerrando aún más, como su corazón. Lo poco que tenía comenzó a deteriorarse. Herramientas, cosecha, ánimo. Todo parecía caerse al mismo tiempo. Una mañana, al mirarse al espejo, Hilma apenas se reconoció. Ojos cansados, rostro apagado, una tristeza que ya no sabía esconder. En ese reflejo entendió algo que le dolió más que las deudas. Se estaba perdiendo a sí misma. Pero aún así, esa noche volvió a beber. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo parar. Y sin saberlo, mientras intentaba huir del dolor, se alejaba cada vez más de la única voz que podía salvarla. La fe no había muerto, pero estaba herida, enterrada bajo capas de cansancio, culpa y silencio. La caída no fue de un día para otro, fue lenta, silenciosa y profundamente solitaria. Hubo un día en que Hilma no salió al campo. El cuerpo no respondió y el alma tampoco. La tierra podía esperar, pensó, aunque en el fondo sabía que ya no era solo cansancio físico. Era algo más profundo, algo que llevaba semanas creciendo en silencio. Esa tarde caminó sin rumbo entre los surcos. La tierra estaba peor que antes, agrietada, dura, casi muerta. Se agachó, tomó un poco de polvo entre las manos y lo dejó caer lentamente. En ese gesto sencillo entendió lo que no había querido aceptar. Su vida se sentía igual.
Se sentó en el suelo. No hubo botella esa vez. No hubo escape. Solo ella, el silencio y una tristeza que ya no podía sostener. Las lágrimas llegaron sin aviso, pesadas, largas, sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó contenerlas. Miró al cielo, no con enojo, sino con cansancio. Dios, ya no puedo más, dijo en voz baja. No sé en qué momento me perdí, ni cuándo empecé a creer que tú me abandonaste. Te reclamé en silencio, te culpé por mi dolor, y me alejé porque pensé que ya no estabas. Respiró hondo, con el pecho temblando. Hoy entiendo algo que me duele admitir. No fuiste tú quien se fue. Fui yo. Yo dejé de confiar. Yo busqué refugio donde no había paz. Yo me rendí antes de tiempo. Se llevó las manos al rostro y continuó. No te pido que borres mis deudas, ni que hagas llover mañana. Solo te pido perdón. Enséñame a volver a empezar, aunque sea despacio, aunque me cueste, aunque todavía no vea salida. El viento sopló suave entre los árboles. Nada extraordinario ocurrió. No hubo respuestas inmediatas. Pero algo cambió. No afuera, sino dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Hilma no se sintió sola. Se levantó con dificultad, con el cuerpo cansado y el alma expuesta, pero con una decisión nueva. No volvería a huir. No sabía cómo saldría adelante, pero había dado el paso más difícil. Había tocado fondo, y desde ese fondo, eligió volver. Oye tú, ¿te gusta esta historia, verdad? Entonces comenta la frase, yo vivo el presente. Así sé que estás conectado con el mensaje. Y déjame contarte algo. Es que el 97% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Hilma se levantó antes del amanecer. No por costumbre, sino porque no había dormido bien. Se lavó el rostro con agua fría, se puso las botas y salió sin mirar atrás. El aire del campo estaba pesado y la tierra seguía dura bajo sus pies. En el terreno, recogió una azada vieja. Enderezó una tabla caída. Sacó la maleza con movimientos lentos. Se detuvo varias veces para respirar. El cuerpo le dolía, pero siguió. No miró al cielo. Solo trabajó. Al mediodía, se sentó a la sombra de un árbol y comió un pedazo de pan seco. Miró el suelo, las manos llenas de polvo. Cerró los ojos unos segundos. No dijo nada. Esa noche, al regresar a casa, la soledad la golpeó fuerte. Encendió una lámpara, se sentó en la mesa y apoyó la cabeza entre los brazos. El silencio era espeso. Se levantó, buscó la botella, la sostuvo un momento y bebió. Poco, lo suficiente para sentir calor en el pecho. Se detuvo. Dejó el vaso sobre la mesa y lo miró unos segundos. El líquido temblaba apenas. Hilma se cubrió el rostro con las manos y negó con la cabeza. No, yo no soy así, susurró, con la voz quebrada. Se levantó de golpe, salió de la casa y, sin pensarlo más, vació el alcohol sobre la tierra. El olor fuerte se mezcló con el polvo. No miró atrás. Cerró la puerta y caminó hacia el campo. La noche estaba clara. El cielo, lleno de estrellas. Hilma se detuvo en medio del terreno. Respiró hondo y levantó la mirada. Por primera vez en días, no sintió ganas de huir. Dios, no prometo ser fuerte, dijo en voz baja. Pero no quiero seguir cayendo. Si tengo que luchar, enséñame cómo. Y si tropiezo, no me sueltes. Se quedó allí unos minutos, en silencio, dejando que el aire frío le calmara el pecho. Al amanecer siguiente, volvió a salir. Ojos cansados, cuerpo pesado, pero la mente más clara. Limpió una zanja, acomodó piedras, apretó los labios y siguió. Cada pausa era corta, cada paso, una decisión. Los días pasaron así, trabajo de día, cansancio de noche, sin botellas, sin ruido.
A veces se sentaba en la cama y solo repetía en silencio: «Aquí estoy». Y eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. Una mañana, mientras arreglaba una cerca caída, escuchó una voz detrás de ella. «Buenos días», dijo un hombre con tono tranquilo. «Vi la cerca desde el camino. Pensé que tal vez necesitabas ayuda». Hilma se giró. Era Arturo, un hombre del campo como ella, de mirada serena y manos marcadas por el trabajo. No era alguien desconocido, lo había visto otras veces, pero nunca habían hablado más allá de un saludo. «Gracias», respondió ella, algo desconfiada. «Sí, estaba por arreglarla». Trabajaron en silencio unos minutos. El sonido del alambre, el viento y los pájaros llenaban el espacio. Fue Arturo quien habló primero. «La tierra está dura este año», comentó. «No está dando fácil». Hilma suspiró. «Nada está dando fácil últimamente». Arturo la miró con respeto, sin curiosidad ni juicio. «A veces no es la tierra la que está seca», dijo. «A veces somos nosotros». Ella bajó la mirada. No supo por qué, pero esas palabras le tocaron algo profundo. «Yo pasé por un tiempo difícil», admitió. «Deudas, errores. Me alejé de todo, incluso de Dios». Arturo asintió despacio. «A muchos nos pasa», respondió. «La fe no se pierde de golpe. Se va desgastando cuando el cansancio pesa más que la esperanza». Hilma lo miró por primera vez a los ojos. «¿Y cómo se vuelve?», preguntó. «Cuando uno siente que ya falló demasiado». Arturo apoyó el martillo en el suelo. «Volviendo a lo básico», dijo. «Haciendo lo correcto hoy. No mañana, hoy. Dios no pide perfección, pide disposición». Esas palabras se quedaron con ella todo el día. Desde entonces, Arturo comenzó a pasar con frecuencia, no como salvador, ni como respuesta rápida, sino como compañero. Oraban a veces al iniciar la jornada, otras solo hablaban de la vida, del trabajo, de los errores cometidos. Hilma empezó a ordenar sus cuentas, a negociar con honestidad, a trabajar con constancia. No había milagros inmediatos, pero sí coherencia, paz, claridad. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Hilma habló desde el corazón. «Creí que Dios me había abandonado», dijo. «Hoy entiendo que estaba usando el silencio para enseñarme a depender de Él, no de mis fuerzas». Arturo sonrió con humildad. «La fe que nace del dolor», respondió, «suele ser la más firme». Hilma no sabía aún cómo terminaría su historia, pero por primera vez en mucho tiempo ya no tenía miedo de sembrar de nuevo, porque ahora no estaba sola, y porque su fe, aunque marcada, estaba viva. El tiempo pasó sin hacer ruido. No hubo un día exacto en que todo cambiara, pero Hilma empezó a notarlo en los detalles. La tierra, trabajada con paciencia y constancia, comenzó a responder, no con abundancia exagerada, sino con señales claras de vida, brotes firmes, surcos más verdes, esperanza real. Las deudas no desaparecieron de golpe, pero ya no la asfixiaban. Hilma aprendió a administrar, a decir la verdad, a pagar poco a poco sin esconderse. Lo más importante no fue lo que saldó en dinero, sino lo que sanó por dentro. Ya no vivía con vergüenza ni con culpa. Vivía con responsabilidad y fe. Arturo siguió a su lado, nunca empujando, nunca prometiendo lo que no podía cumplir. Caminaban juntos, oraban juntos, trabajaban juntos. No hablaban de futuro con prisa, sino con respeto. Ambos entendían que lo que estaban construyendo no podía nacer de la necesidad, sino de la convicción. Una tarde, mientras recogían parte de la cosecha, Hilma se quedó mirando sus manos llenas de tierra. Sonrió con suavidad. «Nunca pensé que volvería a disfrutar esto», dijo. «Hubo un tiempo en que trabajaba sin esperanza». Arturo la miró con calma.
La tierra reconoce cuando el corazón cambia, respondió. Así como Dios. Gilma respiró hondo. Pensó en las noches de alcohol, en la duda, en la oración hecha desde el suelo, en el proceso lento y a veces doloroso. Entendió algo con claridad. Dios no la había premiado por resistir, la había transformado para poder sostener lo que venía. Meses después, sin grandes ceremonias ni promesas vacías, Arturo le habló con la misma honestidad con la que siempre lo hacía. No quiero rescatarte, le dijo. Quiero caminar contigo, si tú también lo decides. Gilma no respondió de inmediato. Miró el campo, el cielo abierto, la tierra que ahora volvía a dar fruto. Y con una paz que antes no conocía, dijo, sí, caminemos. Se casaron como viven los que han aprendido a esperar, con gratitud. No como el final de un sufrimiento, sino como el comienzo de una vida bien sembrada. No por necesidad, sino por elección. No por milagro rápido, sino por fidelidad diaria. Gilma comprendió al fin que Dios nunca la abandonó. La sequía no fue castigo. La duda no fue derrota. La caída no fue el final. Todo fue parte del proceso. Y así, entre tierra, trabajo y fe, Gilma aprendió que las mejores cosechas no llegan rápido. Llegan cuando el corazón está listo para cuidarlas. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.